Entonces, voy a grabar, como bien les dije, ¿verdad? Vamos a resolver entonces ahí este, el ejercicio, ¿verdad? Para que Astrid vea cómo se hace, que todos los demás pues ya lo vieron el día de ayer y ya hicieron su tarea, ¿verdad? Ok, solo que aquí voy a necesitar un favor de ustedes y es que me den el ejercicio. No, perdón, yo les dije que sí, sí lo tenía, ¿verdad? Perdón, es que yo no tengo mi, hoy se me olvidó el cuaderno en donde lo tenía apuntado, entonces no sé cuál es, pero aquí está. Muy bien, entonces vamos a ver, aquí dice, ejercicio número 1. Encontrar el área bajo la curva entre la función f de x igual a x al cuadrado menos 4 eje x y el eje x. ¿Sí? Encontrar el área bajo la curva entre la función f de x igual a x al cuadrado menos 4 ejes x y el eje x. Recomendación, ¿verdad? Tomen nota porque hoy pues obviamente no. La idea era que lo subieran el día de hoy, pero como no todos están, entonces esta tarea va a ser para mañana. ¿Sí? Entonces tomen nota de una vez y aprovechen esta tarea solo de subirla. Mañana en la clase voy a habilitar el espacio para poder subirla. Bueno, muy bien. Entonces acá, a diferencia de lo que hemos visto con anterioridad, es que no nos están dando los límites de dónde a dónde voy a integrar, ¿verdad? De qué sección de esta gráfica quiero yo sacarle el área o encontrar el área. Lo que sí me dicen que es en el eje X. Entonces aquí lo que me va a servir es entender el comportamiento de la gráfica, porque ya recordemos que el día de ayer les dije que antes de que nosotros resolvamos un ejercicio de área bajo la curva o entre curva, lo primero que tengo que hacer es un análisis gráfico. Entonces, lo primero que voy a hacer es un análisis gráfico, es decir, voy a graficar esa función. Y vean, aquí la cuestión es que esta función es un, una función cuadrática, ¿verdad? Entonces quiere decir que esa es una parábola que puede abrir hacia arriba o hacia abajo. Ya tengo una primera idea de cuál es el comportamiento de esa gráfica. Lo otro es que recordemos que si pasa por el eje X, que por lo visto pasa porque me están diciendo que el área bajo la curva que debo encontrar es entre esta función y el eje X, entonces es muy probable que pase por el eje X porque si no pasara, no puedo yo, en este caso, calcular el área bajo la curva si no me dan límites. Entonces, cuando no me dan límites, esta función sí o sí debe pasar por el eje X. ¿Cuándo pasa por el eje X? Cuando Y es igual a 0, ¿verdad? Entonces, ese análisis que es de geometría analítica, ¿verdad? En este caso, es lo que me va a servir a mí para poder encontrar los límites x1 y x2. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Pues voy a hacer lo siguiente, ¿verdad? Voy a graficar y estoy diciendo que, ¿qué cosas tengo que encontrar para esta gráfica? Bueno, primero las raíces. ¿Se acuerdan de qué son las raíces? Los valores que toma x cuando y es igual a 0. Entonces voy a decir que y es igual a 0 y voy a operar. Entonces 0 es igual a x al cuadrado menos 4x. Aquí ya tengo y prácticamente, ¿qué tengo que hacer ahí? Pues despejar. Pero vean que aquí tenemos, puedo factorizar con factor común y me queda x menos 4. Cuando ya tengo esto, recordemos por el neutro multiplicativo, x es igual a 0 y el otro es 0 es igual a x menos 4. Por lo tanto, x es igual a 4.
Y ya tengo entonces el valor de x1 y de x2. ¿Qué valores son estos que acabo de encontrar? Son mis límites. Estos van a ser mis límites. Límite 1 y límite 2. ¿Verdad? Entonces yo ya sé que esta gráfica pasa por 0,0, es decir, aquí, y x, o sea, igual a 4 y y igual a 0. Estos son los dos puntos por donde pasa mi gráfico y que al mismo tiempo van a ser mis límites. Ok, ¿qué más necesito saber de esta gráfica? Necesito saber si va hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo lo voy a hacer? Puntos extremos, ¿verdad? Entonces, ya vimos nosotros cómo obtener puntos extremos con el criterio de la primera y la segunda derivada. Y eso es justamente lo que voy a hacer. Entonces, este y igual a x al cuadrado menos 4x, le voy a sacar la primera derivada, que es y' igual a 2x menos 4. Para que sea un punto extremo, la pendiente dijimos que tiene que ser 0. Entonces, si igualo esta función otra vez a 0 y digo 2x menos 4. Para encontrar el valor de x, es decir, el punto en donde esa función es 0. Vean que, quiero aclarar, esto que estamos haciendo ahorita no es integración. Nada que ver. Por el momento. Esto es análisis de temas anteriores, de geometría analítica y de derivadas. Aplicación de derivadas, ¿verdad? Entonces es algo que ustedes ya deben saber y les voy a comentar. De ahora en adelante y hace ratos, estamos viendo un tema, pero ustedes deben manejar temas anteriores para analizar, ¿sí? Entonces tienen que tomar en cuenta eso. No es solo de venir, voy a hacer el tema que está ahorita, no. Aquí ustedes tienen que tratar de resolver un problema por todos los medios que ustedes ya conocen y las herramientas ya se les dio, ¿verdad? Entonces no crean que tema visto, tema olvidado, para nada. Ok, entonces vean, entonces continuamos acá, ¿verdad? ¿Para qué estamos haciendo esto? Solo para obtener el punto máximo o mínimo de esta función para poder graficarla mejor y saber si está en un eje positivo o un eje negativo, ¿verdad? Entonces aquí despejo y me queda que 2x es igual a 4. X es igual entonces a 4 dividido 2. Y x me tira entonces que es igual a 2. Este es el valor de x para un punto extremo, pero necesito las coordenadas de x, y. ¿Cómo puedo obtener la coordenada y? Pues fácil, ¿verdad? En esta función voy a decir que cuando x es igual a 2, ¿qué valor toma y? Entonces voy a venir y decir que y es igual a, sustituyo el valor de x, 2 al cuadrado menos 4 por 2. Entonces esto me queda y igual a 4 menos 8. Y entonces es igual a menos 4. Las coordenadas entonces es x, 2, y igual a menos 4. ¿Qué coordenadas son estas? Es de un punto extremo. Ok, pues si lo dibujo voy a saber ya qué es, ¿verdad? Entonces lo puedo trabajar así. Dice x igual a 2, y igual a menos 4. X igual a 2, y igual a menos 4. 1, 2, 3, 4. Está aquí. ¿Verdad? Si yo quiero comprobar, aquí ya sé que es un mínimo, si ustedes lo ven en la gráfica, pero si yo quiero comprobarlo, ¿cómo lo hago?
con el criterio de la segunda derivada, que eso no se los voy a pedir necesariamente porque lo que necesitamos es básicamente graficar, ¿verdad? Y si no es necesario, pues no hay que hacerlo. Pero puedo hacerlo también y yo lo voy a hacer para ver si realmente es un mínimo, ¿verdad? Aunque ya me están diciendo que es un mínimo. Entonces aquí tengo y me queda que es 2, ¿verdad? Entonces es un valor positivo, la segunda derivada, que quiere decir que es un mínimo. Es un punto crítico, que es un mínimo, y ya lo estoy viendo aquí en la gráfica. Y bueno, estos 3 puntos básicamente son los que yo necesito en este caso, ¿verdad? Para poder graficar. No necesitan más información. Obviamente quien quiera hacer una gráfica más detallada lo puede hacer con la tablita y todo. O sea, todo lo de geometría analítica es válida acá. Pero en nuestro caso, con esto es más que suficiente. Lo que yo quiero ver es hacia dónde va la gráfica, ¿verdad? Y ya tengo la primera parte entonces, que es el análisis gráfico, y que me dice que la gráfica va en la parte baja, o sea, está en un eje negativo de Y. ¿Y qué pasa cuando tengo un eje negativo de Y? Tengo que hacer un cambio en los límites de mi integral para que el área sea positiva, porque recuerden cuál es la otra cuestión, ahora que hablábamos el día de ayer, o cuál es una de las condiciones, que el área nunca va a ser negativa. Entonces, por eso he ahí el análisis. Si ustedes me hacen en el examen, me integran y me buscan que un área es negativa, está mal todo, porque aquí lo que vale es la interpretación, ¿sí? Bueno, entonces vamos con el segundo paso, que ya les dije que va a ser en este caso integrar. Como todo está en el eje negativo, pues vamos a hacer una integración nada más, ¿verdad? De la función. Y entonces aquí empiezo a formar, ¿verdad? El área es igual a la integral. Primero dice que el límite es 0 y el otro límite es 4. La función es x al cuadrado menos 4x de x. Pero ya les dije, ya vimos que acá está en el eje negativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a voltear esto, ¿verdad? Y para que sea positivo. Entonces, vamos a decir que viene de 4 a 0 y es x al cuadrado menos 4x de x. Ahí está. Y así es como lo vamos a trabajar. Una vez que ya tenemos nuestra integral formada, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a integrar como tal, ¿verdad? Entonces voy a poner esto acá, que es 4, 0 de, prácticamente esto sería como decir x al cuadrado de x menos 4x de 4 a 0, ¿verdad? Ya saben ustedes. ¿Cuánto me da esto entonces? Me da que es x al cubo dividido 3 menos 4x al cuadrado dividido 2. Integrado desde 4 hasta 0. Esto es igual entonces a decir, si lo quiero resumido, ahora ya puedo venir y operar. Acá voy a hacer lo siguiente. La ventaja es que como el límite superior ahora es 0, entonces va a ser 0 menos, entre paréntesis, x al cubo, que es x a la 4 al cubo, ¿verdad? Dividido 3 menos 4 por 4 al cuadrado dividido 2 y operamos, ¿verdad? ¿Cuánto es 4 por 4? 16. 16 por 4, ¿cuánto es? ¿Cuánto les da aquí?
Operen, por favor. Sí, dividido 3 de una vez. Dividido 3, ¿cuánto nos da? Lo voy a poner así, 64 tercios menos, aquí es 4 por 4, 16. 16 por 4 me da 64, dividido 2 me da 32, ¿verdad? Entonces aquí opero esto, ¿cuánto me da? ¿Cuánto les da 64 dividido 3 menos 32? ¿Me dan el dato, por favor? Menos 10.66, dice. Entonces, dentro del paréntesis me da menos 10.66. ¿Los demás? Corroborar, por favor. Corroboremos ese dato. ¿Les da lo mismo? Sí, ok, muy bien, gracias. Entonces vean que dentro del paréntesis es negativo, ¿verdad? Y ahora negativo por negativo me va a dar positivo, ¿sí? Operando los signos. Y entonces tengo que el área es 10.66 unidades cuadradas. Y esa es mi respuesta. Si no hubiera volteado los límites, ¿verdad? Me hubiera salido un valor negativo. Y eso ya dijimos que no es válido para áreas bajo la curva. Entonces, eso es lo que tenían que hacer el día de, pues, con esta tarea que les envié. ¿Dudas sobre lo que hicimos ahorita, sobre cómo lo resolvimos? Aquí está, para que ustedes lo tengan. ¿Dudas, dudas? ¿Todo claro? Ok. Les recuerdo, chicos, a la hora del examen, que seguro viene una de estas, ya sea área bajo la curva o entre curvas, no solo es de graficar, hay que dejar todo esto, ¿sí? En el papel, porque si ustedes lo hicieron, se supone que debe estar en algún lugar. Entonces, no lo hagan en otra hoja aparte, háganlo en el examen, en la hoja de examen que ustedes van a entregar. Si no está este análisis, esto no es válido en su examen. ¿Ok? Entonces quiero que lo tomen en cuenta. Recuerden que yo les califico procedimiento. Perdón que sea así, pero lo que yo quiero es ver si se está entendiendo cómo poder obtener esto, no solo resultados, ¿verdad? Y aquí tenemos el problema de que pues estamos a distancia, no puedo ver que lo estén haciendo, entonces la única forma en la que a mí me queda constancia es que esté en el papel. Y si no está en el papel, pues no puedo venir y buscarlo en otra parte, ¿verdad? O preguntarles porque ustedes no estamos en el mismo lugar. Entonces se los digo, ¿verdad? Para que después no tengamos problemas en el examen, ¿sí? Recuerden que siempre en los exámenes van resultados sin procedimiento, se toma como cero. Ok, entonces dicen que todo está claro. Bueno, entonces podemos continuar con el siguiente tema, que es área entre curvas. ¿Podemos continuar? Sí, ok. Entonces vamos a pasar ahora al siguiente tema, si ya no hay dudas sobre la solución de este ejercicio. Les recuerdo nuevamente
¿verdad? Espero que lo hayan copiado y todo porque esta tarea, que es una tarea, vamos a subirla el día de mañana. Hoy no la vamos a subir porque no están el resto de los compañeros y sería, pues les perjudicaría a ellos. Entonces lo que vamos a hacer es subirlo el día de mañana. Bueno, muy bien. Entonces vamos a pasar a un tema. Y en este caso nuestro tema va a ser área entre curvas. Ok, entonces ya les mencionaba anteriormente que área bajo la curva y área entre curvas, pues básicamente tienen el mismo concepto, ¿verdad? Es un área que puede ser entre dos funciones o entre una función y un eje, que puede ser el eje X o el eje Y, ¿verdad? Para área entre curvas, como es un área siempre, entonces igualmente, ¿verdad? Debe ser positivo el valor que vamos a nosotros a obtener, ¿verdad? Y aquí la diferencia entre área bajo la curva, que es el tema que acabamos de ver, y área entre curvas, como les decía, es que área entre curvas hace referencia a que es un área que está entre funciones. Ya pueden ser dos o más funciones. ¿Sí? Entonces acá veamos, pues desde ya un ejemplo para ver cómo es que se trabaja un área entre curvas y cuáles son las diferencias entre el tema anterior, ¿verdad? Entonces les voy a poner aquí ejemplo 1. Determinar el área entre las siguientes funciones. Y1 igual a x al cuadrado menos 4 y y2 igual a 2x menos x al cuadrado. Ok, entonces vean que aquí lo que tenemos son dos funciones. Entonces, ¿cuál es el proceso para poder encontrar un área entre curvas? Vean, aquí también puede ocurrir algo y quiero que lo tomen muy en cuenta. Dos cosas. Una, que al igual que el ejercicio anterior, no me den los límites. Si no me dan los límites van a ser las intersecciones entre estas dos funciones. ¿Sí? En donde se intersectan, ¿verdad? Quiere decir que estas, como mínimo, deben tener dos puntos de intersección para tener un área, ¿verdad? Porque recuerden que también un área debe ser un espacio o gráficamente visto tiene que ser un polígono para poder encontrarle el área, que es lo que hemos hecho con los temas anteriores de área bajo la curva. Lo que formamos es un polígono al que le encontramos nosotros el área, un polígono irregular.
Lo que pasa con área entre curvas también es que vamos a formar con las intersecciones y con la graficación, vamos a ver que formamos un polígono. Y lo que vamos a determinar es el área de ese polígono, ¿verdad? Que va a estar delimitado. En este caso, como les digo, puede ser por las intersecciones de esas funciones. O también puede ocurrir lo siguiente, que a mí me digan de dónde a dónde. Por ejemplo, me pueden decir a mí, en X igual a 5 a Y a X igual a 7. También me lo podrían estar dando. Y entonces tendría que graficar en esa parte, ¿verdad? Si me lo dan. Entonces ya no tendría necesidad de encontrar las intersecciones de esa gráfica, sino simplemente ver el comportamiento de las mismas. Pero bueno, en este caso, que es el caso más, digamos, complejo que les pueden dar, es cuando no les dan los límites, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso acá? El mismo que el anterior. Primero, graficar. Ahora, antes de integrar, solo hay un paso más. Vamos a graficar y en este caso vamos a ver qué gráfica está encima y qué gráfica queda debajo. Y a partir de eso, antes de integrar, hay que hacer una resta de funciones. La función que está arriba, a la función que queda arriba, gráficamente, se le resta la función que queda abajo. Y una vez que ya hicimos esa resta, integramos como lo hemos estado haciendo siempre. Integramos y evaluamos para poder obtener nuestra área entre curvas. Entonces, hagamos, ¿verdad? Para que lo entiendan mejor. Primero, entonces, el análisis gráfico, que a veces es lo que lleva más tiempo en este tipo de temas. Graficar. Ok, tengo dos gráficas, ambas son cuadráticas, entonces significa que me voy a basar de eso para poder graficar. Voy a poner aquí mi gráfico. Yo ya sé que está más en el eje negativo que en el eje positivo, ¿verdad? X, Y. Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que encontrar? Encontrar los límites. ¿Cómo los voy a encontrar? Encontrando la intersección entre esas dos. Entre las dos funciones. Geometría analítica. ¿Cómo encuentro los puntos? Bueno, las intersecciones acá son puntos iguales para las dos gráficas. Es decir, donde tanto Y como X deben ser iguales. ¿Cómo puedo encontrar eso? Pues fácil. Si yo vengo y digo que este Y1 es igual a Y2, igualo estas dos funciones entonces y me va a dar el valor de X. Una vez tengo el valor de X, puedo encontrar el valor de Y y ahí tengo las coordenadas X, Y en donde se cruzan estas dos funciones. Hagámoslo entonces. Entonces, Y1 es igual a ¿qué? A X al cuadrado menos 4, que dice que en este caso es igual a 2X menos X al cuadrado, que es la segunda función. Aquí, ¿qué estamos aplicando? Ecuación. Tenemos una igualdad y bueno, resolvamos la ecuación, que es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Voy a pasar todo al lado izquierdo. X al cuadrado más X al cuadrado menos 2X menos 4 es igual a 0. Hace todo al lado izquierdo igualando esta ecuación a 0. Me queda 2X al cuadrado menos 2X menos 4 igual a 0. Y aquí puedo utilizar factorización o la fórmula cuadrática para poder resolver. Como es una función cuadrática, van a ver que van a haber dos valores para X. Entonces tienen que haber dos valores para Y.
Y eso significa que estas gráficas se intersectan en dos lugares. Básicamente eso me está diciendo. Ah, pero aquí veo que puedo simplificar esta ecuación. Divido en 2 aquí y divido 2 acá. Y me queda x al cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Y esto puedo ver si lo puedo factorizar o si no, pues me voy a la fórmula cuadrática, ¿verdad? Que esa es la vieja confiable. Pero en este caso, pues como yo ya lo hice, yo sé que sí se puede. Y aquí es x más y x menos. Dos valores que multiplicados me den menos 2 y sumado o restado me den menos x. Significa que para que me dé negativo aquí, este es 2 y este es 1. 1 por menos 2 me da menos 2 y 1 menos 2 me da menos x. Y ahí lo tengo, igual a 0. Entonces tengo que x más 1 es igual a 0. Esto significa que x es igual a menos 1. X menos 2 igual a 0. Significa que x es igual a 2. Y aquí tengo los dos valores entonces de x en donde está la intersección. Ok, ya tengo los valores de x, pero falta obtener qué valor toma y en cada una de ellas. Y como es la misma para x, para y1 y y2, puedo utilizar cualquiera de estas dos funciones para encontrar el valor de y. ¿Verdad? Ustedes ya saben eso. Muy bien, entonces lo voy a hacer. Voy a encontrar el valor de y. Voy a encontrar el valor de y cuando x es igual a menos 1. Entonces, cuando x es igual a 1, y es igual a x al cuadrado menos 4. Y es igual a menos 1 al cuadrado menos 4. Y entonces es igual a ¿qué? A 1 menos 4. Y es igual a menos 3. Tengo el primer valor. ¿Sí? Para x igual a 2. Y va a ser igual a x al cuadrado menos 4. Y es igual a 2 al cuadrado menos 4. Y dice que y es igual a 0. Entonces ya tengo mis dos coordenadas de intersección, ¿verdad? X menos 1, y menos 3. Lo voy a poner de una vez en la gráfica. Entonces voy a buscar x menos 1, y igual a menos 3. X menos 1, y igual a menos 3. El punto queda acá. Mi primer punto de intersección. Voy a poner aquí menos 1, menos 3. Punto de intersección 2 sería este. Y igual a 0. Busco x igual a 2. 1, 2. Y y igual a 0. El punto quedaría aquí. 2,0. Y ahí ya lo tengo. La primera parte. Muy bien. En este caso, estos valores de x que yo tengo aquí van a ser mis límites también. ¿Sí? Entonces aquí ya determiné mi límite también. Mi límite 1 o mi límite a, como queda en límite inferior, que es menos 1, y límite superior, que es 2. Ya tengo mis límites. ¿Ok? Entonces, si lo quiero ver, yo sé, aquí lo voy a